Hasta las 12, escucha Pospandemia por Radio UBA. Seguimos aquí en Pospandemia, en nuestra columna precisamente semanal del centro, precisamente GEO, el Centro de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas, y está en comunicación con nosotros Emanuel García, magíster en Tecnología por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, co-coordinador de ciudades sostenibles en el Centro precisamente de Sustentable de GEO de la Facultad de Ciencias Económicas. Emanuel, buen día. Geraldine Burizasco de la Radio La UBA te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Geraldine? Un gusto. ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer. Bueno, a ver, se va a llevar a cabo, corregime por favor, a ver si me equivoco, si es que por primera vez aquí en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la Cumbre Mundial de Alcaldes del 19 al 21 de octubre. ¿Es así? Así es. Es una cumbre de alcaldes sobre el C40, básicamente de las 40 ciudades más importantes del mundo. ¿Y por qué es importante que se reúnan primero los 40 alcaldes y además que se reúnan nada más y nada menos que aquí, que en la Argentina? A ver, es importante, un poco poniendo en contexto, para las ciudades, ¿no? O sea, es importante de que haya un movimiento o un trabajo sobre el último eslabón, ¿sí?, de impacto, o el último escenario de impacto del cambio climático en definitiva, ¿no? Entonces, en este contexto, los desafíos que tienen las ciudades, ¿sí?, que están en constante transformación, y sumado a los efectos del cambio climático, de la tecnología y principalmente del crecimiento poblacional, termina poniendo a la ciudad en un escenario, ¿sí?, de unos retos realmente que probablemente de acá a los próximos 20 años van a ser los más difíciles, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué es importante esta reunión de alcaldes? Es porque es el lugar en donde va a tener efecto, ¿sí?, todo esto que se está viniendo con la cuestión del cambio climático, ¿no? El escenario donde se impacta. ¿Y por qué es importante Buenos Aires en este sentido? Sí. Porque precisamente Buenos Aires es una ciudad global, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad global, es una ciudad del mundo y es la mayor ciudad de la Argentina. Entonces es necesario poder charlar y poder hospedar este evento, por un lado, y más importante es lo que va a pasar en el evento, ¿no? O sea, estos acuerdos, las nuevas metas, todo lo que viene asociado, ¿sí?, a esta situación. Y la Argentina, o en este caso vamos a poner la ciudad de Buenos Aires, en materia de sustentabilidad, que es nuestro punto clave siempre en este momento de la semana, ¿cómo está? ¿Cómo nos podemos comparar con respecto a las otras ciudades, a las 39 que también van a venir? A ver, es necesario por ahí establecer como una línea de base que en definitiva es a donde nosotros, desde donde nosotros partimos, básicamente. O sea, el evento o esta cumbre comienza en el 2005. Imagínate, en Londres, con 18 ciudades, o sea, el alcalde de Londres llamando a las 18 megaciudades, que básicamente estaban en el hemisferio norte, ¿no? Las ciudades más ricas del mundo, pero también a su vez entendiendo de que eran las más afectadas, ¿sí?, por toda esta cuestión. Y básicamente con una misión particular, que es cómo enfrentamos la crisis climática, ¿no? Y en ese sentido, en el 2006 se engancha, o mejor dicho, se adiciona otras 22 ciudades, en donde ahí aparece Buenos Aires, para dar equilibrio básicamente del sur global, ¿no? O sea, las 22 ciudades que se adicionan son del sur global, y ahí es donde ya aparece Buenos Aires. Al día de hoy, sí, es
fundamental entender de que se establecieron en todos estos años de trabajo, porque la cumbre se vinieron realizando en varias ciudades. Al día de hoy se establecieron una serie de estándares de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a enfrentar esa crisis climática. Y al final de cuentas, para pertenecer a este lugar o a esta cumbre, a esta red, es necesario, ¿sí?, cumplir esos estándares, ya sea, obviamente cada uno teniendo su mayor o menor responsabilidad, ¿no? En definitiva, esta cuestión de la crisis climática nos afecta a todos, pero particularmente a los países y a las ciudades en particular del sur global, digamos. Perdón que haga mucha referencia a nuestro país y a la ciudad en la que vivimos. De esa primera cumbre a hoy, ¿vamos mejorando? Sí, claramente. De hecho, el año pasado se presentó, ¿sí?, el Plan de Acción Climática de la ciudad de Buenos Aires, que es básicamente un plan a 2050 en donde aparecen una serie de acciones, ¿sí?, referidas a todo lo que engloba en general el clima, ¿no? O sea, ya sea desde transporte público, movilidad activa, espacios verdes, calidad de aire, y en ese sentido Buenos Aires tiene, ¿sí?, una serie de acciones en los que se va trabajando o en lo que se está trabajando, que en definitiva también es un poco lo que te exige esta red, ¿no? O sea, poder trabajar y tener acciones claras y concretas hacia dónde vamos a avanzar hacia 2050. Que también cabe aclarar o cabe hacer mención de que lógicamente la ciudad de Buenos Aires tiene un camino recorrido, pero también falta bastante, ¿no? O sea, en materia de movilidad, en materia de espacios verdes particularmente, es necesario poder avanzar en eso. Ahora, hay un tema que es hace años, década de 90, los que somos más viejos, nos acordamos de de mucho antes, acá el productor me dice mucho antes, pero vamos a poner el día de María Julia, me voy a bañar en el riachuelo. El riachuelo es un gran déficit. ¿Cómo nos van a mirar? Vienen todos a hablar de esto y ahí lo tenemos. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido es necesario poner acción. De hecho, en el PAC, que es el plan de acción, está contemplado y es necesario tomar acciones. Pero además es una parte importante, lógicamente, pero además es una sola parte de todo el sistema que termina componiendo la ciudad, ¿no? O sea, hoy entre eso, sin ir más lejos, Buenos Aires está en un índice muy muy bajo de espacios verdes o metros cuadrados de espacios verdes por persona. Está en un índice muy bajo en construcción de subtes, por ejemplo, para la movilidad y la efectividad de la movilidad. Entonces, es sumamente importante poder trabajar sobre eso, pero también en un contexto en donde tenemos muchos déficits, digamos. Vamos a estar seguramente con ustedes, porque ustedes estarán allí en esta cumbre y estaremos que nos cuenten todo lo que pase allí en esta cumbre mundial de los alcaldes. Emanuel, un placer, muchísimas gracias por estos minutos con la radio de la UBA. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Emanuel García, él es integrante precisamente del Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.